Hola empresarios. La financiación bancaria es una herramienta que correctamente diseñada y correctamente utilizada potenciará de forma determinante la actividad de tu empresa. Sin embargo, y como conocemos, toda financiación tiene un coste y además genera una obligación en su devolución. Hoy vamos a hablar sobre los sistemas de amortización francés y los sistemas de amortización alemanes. Bien, como acabamos de decir, toda financiación en forma de préstamo genera una obligación de devolución. Esa obligación de devolución se le da forma en torno de amortizaciones periódicas, generalmente mensuales o trimestrales. A esa amortización, que es la parte de capital que devolvemos, hay que sumarle siempre una parte del coste o carga financiera del préstamo. Esa carga financiera viene dada por el importe pendiente de devolver, el plazo pendiente hasta el vencimiento del préstamo y el tipo de interés que se aplica a esa operación. De la unión de estas tres variables se genera una cuota que se suma a la amortización, a la parte de capital de la amortización, y genera una cuota que es cargada regularmente en nuestro banco. Bien, sin embargo, esta forma de calcular no es uniforme y existen varias formas de calcularlo. Principalmente las más frecuentes son dos. La forma de amortización con cálculos en sistema francés y la cuota de amortización en cálculo del sistema alemán. ¿En qué se basa cada una de ellas? Bien, en ambos casos se basan en el cálculo del importe pendiente de amortizar, pero a diferencia del sistema francés, utiliza para el cálculo la variable de una cuota única y constante a lo largo de todo el préstamo. Esto quiere decir que la cuota del préstamo siempre será el mismo, pero la composición de los intereses del préstamo y la cuota de capital que se amortiza es distinta, siempre dando prioridad al pago de los intereses. De esta forma, en una cuota, vamos a utilizar un ejemplo, de 1.000 euros, tendremos al principio una parte, en función del plazo siempre, claro, básicamente de intereses, 800, por ejemplo, o 700, y una cuota de capital pequeña, 300. Pero, independientemente de la duración del préstamo, la cuota que generamos para el pago es siempre la misma, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. En el préstamo alemán, en la forma de calcular la amortización alemana, el concepto es distinto. En este caso, lo que es invariable es la parte de capital que se amortiza. Es decir, si yo pido un préstamo a 5 años de un importe determinado y la cuota de capital resultante dividido en 60 pagos, porque lo he pedido a 5 años mensuales, pues si la cuota de amortización de capital del periodo es de 1.000 euros, esa cantidad de 1.000 euros será siempre la misma en los 50 pagos. Y lo que variará en cada momento será la cuota de interés que se genera en función del tipo de interés que sea, si es variable, aplicable en cada momento, y del plazo todavía restante hasta el vencimiento. El plazo y por lo tanto, el capital pendiente. De esta forma, al principio, la cuota de préstamo, o sea, la cuota final de préstamo puede ser, por decir, es un ejemplo, de 1.300 euros, siendo 1.000 de capital y 300 euros de intereses, y a lo largo del tiempo iremos viendo que los siguientes pagos pues será 1.300,
1290, 1280, 1270 y así sucesivamente, porque en la medida de que vamos amortizando capital, el capital restante es inferior, el plazo es inferior y por lo tanto la cuota de interés que se genera es inferior. Resumiendo, en el caso de la forma de amortizar francesa, la cuota total es siempre la misma y la relación entre capital e intereses es la que varía, siempre dando prioridad al pago de intereses. En el caso del sistema alemán, lo que siempre es fijo es la parte de capital que se amortiza y lo que varía, por lo tanto, es la parte o la cuota de interés correspondiente a la mensualidad, de forma que las mensualidades nunca son iguales, porque la cuota de interés, obviamente, salvo que sea un préstamo de interés variable y los tipos de interés estén subiendo, pues entonces podría darse la circunstancia que en algún momento la cuota de interés, o sea, la cuota que se paga, subiera. A partir de ahí, ¿qué es más justo? Pues no se puede decir. Personalmente a mí me gusta más la cuota o la forma de amortizar alemán. Parece más justa y más de mercado, porque yo voy pagando siempre mi cuota de capital de forma uniforme y al final estaré sujeto a que se vayan produciendo las amortizaciones que se van produciendo, generándose una cuota de interés en función del capital que yo hasta ese momento haya acumulado. Pero esto especialmente hay que tener en cuenta en aquellos préstamos en los cuales la expectativa de amortización vaya a ser rápida. ¿Qué ocurre? Que en el sistema francés ocurre que como al principio prácticamente solo pago intereses, en el momento de amortizarlo rápido, porque es una operación que aunque se utiliza un plazo largo de amortización no está concebida para que dure tanto, en el caso de la amortización francesa solo pago intereses y prácticamente el préstamo no he amortizado nada, con lo que la operación pues no queda tan bien. En el caso de la amortización del sistema alemán, como yo estoy pagando una cuota constante de capital, simplemente habré pagado la financiación que he utilizado. Si en ambos casos al final voy a utilizar el periodo completo y no voy a realizar amortizaciones en el plazo, es decir, que no voy a hacer amortizaciones anticipadas y voy a agotar el plazo de amortización del préstamo, el conjunto de intereses que voy a pagar en general tienden a equipararse bastante. Pero la gran diferencia existe en que en un préstamo a sistema francés hay un momento a partir del cual no interesa la amortización anticipada porque prácticamente has pagado ya todos los intereses y solo queda capital, y en el sistema alemán, como la amortización de capital es constante, la decisión de amortizar anticipadamente o no es atractiva en cada momento porque siempre voy a ahorrarme intereses sobre el capital que al final anticipe el pago sobre él. Por lo tanto, en tu estrategia de financiación deberás de ver primero qué fin tiene esa financiación, qué vigencia va a tener esa financiación de forma real independientemente del plazo al que tú defines ese préstamo y a partir de ahí sacar tus cuentas y tomar una posición referente a eso. La banca normalmente lo que propone es un sistema de amortización francés. ¿Por qué? Porque anticipan y aseguran su rendimiento a su financiación de forma rápida. Es decir, si cobro antes los intereses y después me amortizan capital, que me amorticen anticipadamente después el préstamo me es casi indiferente porque yo ya he cobrado como banco los intereses que tenía que cobrar de esta operación. Sin embargo, en el sistema alemán, pues la posibilidad de amortización, sea antes o sea después, va a ser, entre comillas, más justa porque siempre se va a ajustar a los capitales exactamente pendientes en cada momento. Por lo tanto, cuando tú estés evaluando tu operación de financiación, lo que debes hacer es no solo fijarte en el tipo de interés, que es muy importante, y en el TAE de la operación
por supuesto, que eso es lo más importante de todo, sino también ver qué sistema de amortización te están aplicando. Y en la medida de que vaya con tus intereses, introducir esta otra fórmula de financiación alemana que la banca también utiliza, pero que, como te digo, generalmente no propone porque le es más interesante la otra. Bien, espero haberos transmitido la utilidad de conocer estos dos sistemas de amortización y que, vuelvo a decir, que en tu estrategia de financiación las contemples ambas, porque en función de cuál vaya a ser la utilidad de esa herramienta de financiación, puede serte más interesante la utilización de una o la utilización de otra. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.